El carguero HSS Denver se movía lentamente por la oscuridad del sector Kepler. El capitán Jake Morrison, sentado en su puesto de mando, observaba cómo las estrellas pasaban por la pantalla. Llevaba 12 años operando rutas de carga, y hoy se suponía que sería un simple viaje de suministro rutinario. El Denver no estaba construido para el combate. Era un buque mercante con escudos básicos y unas pocas armas pequeñas que apenas podían rayar un buque de guerra real. Jake miró a su tripulación desde el puente. La primera oficial, Lisa Hayes, revisaba las cartas de navegación. Tenía el pelo corto y castaño y unos penetrantes ojos verdes que no se perdían nada. El ingeniero Danny Walsh estaba en su puesto, supervisando los motores que los mantenían en movimiento por el espacio. Comunicaciones. La oficial Karen Bell estaba sentada en su puesto, escuchando cualquier mensaje de otras naves o estaciones. El Denver llevaba una tripulación de 18 personas. La mayoría eran gente común que solo quería ganarse la vida honestamente transportando carga de un planeta a otro. Estaba el médico Paul Jensen, que atendía a cualquiera que enfermara o resultara herido. Tony Rodríguez y Michelle Carter trabajaban en seguridad, asegurándose de que la carga estuviera segura. Steve Cooper reparaba las averías. Amy Foster gestionaba las bodegas. Frank Miller les preparaba la comida. Sarah Newman pilotaba la nave cuando Jake la necesitaba. Chris Thompson les ayudaba a navegar por el espacio. Robert Kim manejaba los sensores. Todos eran buenas personas. Jake estaba pensando en su esposa en la estación terrestre 3, cuando Robert Kim se irguió de repente en su estación. El rostro del joven palideció mientras observaba las lecturas de sus sensores. «Capitán», dijo Robert. Su voz estaba tensa por la preocupación. «Recibo 3 naves que salen de detrás de ese campo de asteroides. Son grandes, señor». Naves de guerra. Jake sintió un vuelco. Se movió rápidamente para mirar la pantalla de Robert. 3 elegantes naves se dirigían hacia ellos rápidamente. Sus agujeros eran de un gris oscuro con ángulos agudos que las hacían parecer depredadores. Las lecturas de energía mostraban que tenían cañones de plasma pesados y bahías de torpedos. No eran naves mercantes ni patrulleras. Estaban construidas para matar. «Zapiranos», dijo Lisa en voz baja, leyendo las señales de las naves. 3 asaltantes pesados por su aspecto. Todos en el puente sabían lo que eso significaba. Los zafirianos eran uno de los peores grupos piratas de este sector del espacio. Atacaban naves de carga, se llevaban todo lo valioso y, por lo general, mataban a las tripulaciones solo por diversión. Habían atacado docenas de naves solo en el último año. Otras especies les temían porque eran despiadados y estaban bien armados. «Transmisión entrante», informó Karen. «Ponlo en pantalla», ordenó Jake. La pantalla parpadeó y mostró el puente de la nave zaperiana líder. El comandante Bexar estaba de pie en el centro, un alienígena alto de piel azul grisácea y 4 brazos. Su rostro parecía una mezcla entre lagarto y tiburón, con hileras de dientes afilados y fríos ojos negros. Vestía el uniforme oscuro de un comandante pirata, con metales que probablemente provenían de naves que había destruido. «Nave humana», dijo Bexar en un inglés con acento. Su voz era profunda y llena de confianza. «Soy el comandante Bexar de la flota de asalto zapiriana. Apagarán sus motores inmediatamente. Entregarán toda la carga y se prepararán para ser abordados. Si obedecen, algunos de ustedes podrían sobrevivir. Si se resisten, destruiremos su nave y tomaremos lo que queramos de los restos. Tienen 2 minutos para decidir». La transmisión terminó y el puente quedó en silencio por un momento. Jake sintió que su tripulación lo observaba, esperando a ver qué hacía. Lo inteligente sería rendirse. Las pequeñas armas del Denver no podrían dañar esas naves de guerra. Los zafirianos probablemente habían hecho esto cientos de veces antes con otras especies. La mayoría de las tripulaciones simplemente se rindieron al ver esas probabilidades. Pero Jake Morrison no era la mayoría de los capitanes. Había servido en la Armada de la Tierra durante 15 años antes de convertirse en capitán mercante. También varios miembros de su tripulación. Sabían cosas que los piratas normalmente no esperaban de un carguero. «Karen», dijo Jake con calma. «Envía una respuesta. Dígales que estamos apagando los motores y preparándonos para cumplir». Luego cambió al sistema de comunicación interno. «Todos, aquí el capitán. Código 7, repito, código 7». Código 7 era algo que todo marinero mercante humano aprendía en el entrenamiento. Significaba prepararse para el abordaje.
Significaba que no iban a rendirse y morir como esperaban los zapiranos. Lisa ya se dirigía al armario de armas. «Danny, ¿cuánto tiempo necesitas?», le preguntó al ingeniero. «Dame 5 minutos», dijo Danny, con los dedos volando sobre su panel de control. «Puedo redirigir la energía de los sistemas de la base de carga a las redes de emergencia. No sabrán qué les pasó». Jake abrió un canal seguro que transmitiría a todas las naves y estaciones humanas dentro del alcance. Aquí el capitán Morrison del HSS Denver. Estamos siendo atacados por 3 invasores zapiranianos en el sector Kepler. Referencia de cuadrícula 247 por 891. Estamos activando protocolos de código 7. Envíen ayuda si es posible, pero no se ponen en riesgo. Denver fuera. El ZA. Los firianos creían que se trataba de presas mercantes típicas. Probablemente habían investigado las naves de carga humanas y decidieron que serían blancos fáciles. Lo que desconocían era que los humanos llevaban miles de años librando guerras. Incluso sus tripulaciones mercantes estaban entrenadas en tácticas básicas de combate. El comandante Bester observó desde su puente cómo los motores de la nave humana se apagaban. Sonrió, mostrando sus afilados dientes. Al igual que todos los demás, les dijo a sus tripulantes, no se atreven a luchar. Preparen la nave de abordaje. Tomaremos su cargamento y quizá conservemos a algunos humanos como esclavos para las colonias mineras. 3 lanzaderas de abordaje despegaron de las naves zapirianas, cada una con 4 guerreros con armadura de combate completa. Esperaban encontrar civiles asustados, escondidos en sus literas, suplicando clemencia. Esperaban que esto terminara en minutos, tal como había sucedido con los cargueros deltarianos el mes pasado o con el transatlántico Century antes. Las lanzaderas de abordaje se acercaron a los puertos de atraque del Denver. Dentro de la nave de carga, 18 humanos se preparaban para mostrarles a los zapirianos algo que nunca antes habían visto. Estos piratas habían atacado naves de muchas especies diferentes, y siempre había sido la misma historia. Los alienígenas se rindieron, entregaron su cargamento y murieron en silencio. Pero los cepirianos nunca antes habían atacado a humanos. El comandante Bexar estaba a punto de comprender por qué había sido una política muy acertada. 3 lanzaderas de abordaje zapirianas se acoplaron a los puertos de atraque del Denver con fuertes estruendos que resonaron por toda la nave. Dentro de cada lanzadera, 4 guerreros alienígenas revisaron sus rifles de plasma y escudos de energía por última vez. Llevaban una armadura de combate oscura que cubría por completo su piel gris azulada. Sus cascos tenían viseras rojas brillantes que les ayudaban a ver en la oscuridad. El comandante Bexar habló con sus grupos de abordaje a través de sus sistemas de comunicación. Recuerden, queremos la carga intacta y a cualquier humano con vida por ahora. Mátenlos solo si se resisten. Esto debería ser rápido y fácil como todos los demás. El grupo de abordaje líder se preparó para atravesar la esclusa de aire del Denver. El subcomandante Kreyak lideraba a este grupo. Era el mejor guerrero de Bexar, con cicatrices en su armadura tras docenas de incursiones exitosas. Había abordado naves de 6 especies diferentes y nunca encontró resistencia real. Estos humanos no serían diferentes. Pero dentro del Denver, algo muy diferente estaba sucediendo. En el momento en que las lanzaderas zafirianas atracaron, el capitán Jake y la tripulación de Morrison había empezado a moverse como una unidad militar bien entrenada en lugar de simples transportistas de carga. El ingeniero Danny Walsh trabajaba con rapidez en su puesto. Sus dedos se movían por los paneles de control, redirigiendo la energía eléctrica de la bodega de carga, las luces y los sistemas de soporte vital. Enviaba esa energía a redes de emergencia en toda la nave cuya existencia la mayoría de la gente desconocía. Estas redes controlaban elementos como mamparos de emergencia, puertas blindadas y sistemas de mantenimiento. Con la energía cortada, Danny informó discretamente a su unidad de comunicaciones. Todos los sistemas de emergencia estaban activos. La primera oficial, Lisa Hayes, ya no era la tranquila oficial de navegación que aparentaba. Se movía por los pasillos de la nave como un soldado, lo que había sido durante 8 años en los marines de la Tierra antes de unirse a la flota mercante. En sus manos no llevaba una simple pistola de seguridad, sino un rifle de plasma militar oculto en un armario secreto de armas. Tony Rodríguez y Michelle Carter también revelaban sus verdaderos orígenes. Ambos habían servido en las Fuerzas Especiales de la Tierra antes de convertirse en oficiales de seguridad mercante. Se establecieron posiciones en corredores clave, colocando pequeñas cargas explosivas en puntos estratégicos.
Estas cargas se fabricaban con equipo de minería estándar que transportaba todo buque de carga. Pero en las manos adecuadas, podían convertirse en armas letales. Steve Cooper, el trabajador de mantenimiento, se arrastraba por los túneles de servicio que discurrían entre las paredes del barco. Conocía cada centímetro de estos pasajes porque llevaba 3 años reparando cosas en ellos. En su cinturón de herramientas había artículos que parecían equipos de reparación, pero que podían usarse para fines mucho más peligrosos. Amy Foster estaba en las bodegas de carga, pero no se escondía como esperaban los zafirianos. Estaba sellando puertas blindadas y colocando trampas con el equipo de manipulación de carga. Los robots de carga pesada podían programarse para responder a los sensores de movimiento de forma muy hostil. Frank Miller, el cocinero, estaba en su cocina, pero no estaba preparando comida. Estaba mezclando productos químicos de limpieza y conservantes de alimentos. Cualquiera que hubiera servido en el ejército sabía que un buen cocinero podía fabricar armas letales con ingredientes de cocina si era necesario. El resto de la tripulación también se desplazaba a sus posiciones por todo el nave. Sarah Newman y Chris Thompson estaban en el control auxiliar, listos para asumir las funciones de la nave si el puente principal se veía comprometido. Robert Kim estaba en su estación de sensores, pero ahora rastreaba los movimientos de los grupos de abordaje e informaba de sus posiciones a el resto de la tripulación. El médico Paul Jensen estaba preparando una estación médica de emergencia, pero también cargaba una escopeta con cartuchos que contenían anestésico. No mataría a los zafirianos, pero los adormecería rápidamente. Cuando el primer grupo de abordaje finalmente atravesó la esclusa de aire, se encontraron en un pasillo que parecía normal. La iluminación de emergencia proyectaba sombras en las paredes y no había rastro de la tripulación de la nave. El subcomandante Kreyak indicó a sus guerreros que se dispersaran y buscaran humanos para capturar. Lo que no sabían era que Danny Walsh había estado ocupado cambiando la distribución de la nave mientras atravesaban la puerta. Se habían activado los mamparos de emergencia para crear un laberinto de pasajes que no existía 10 minutos antes. Los pasillos que deberían haber conducido al puente ahora conducían a callejones sin salida. Los túneles de servicio, que normalmente estaban sellados, ahora estaban abiertos. El sistema informático de la nave mostraba mapas falsos en cualquier terminal a la que los zafirianos intentaran acceder. El grupo de abordaje se dividió en 2 grupos para cubrir más terreno con mayor rapidez. Era justo lo que los humanos esperaban. Era mucho más fácil lidiar con grupos pequeños de enemigos que con un solo grupo grande. Kreyak condujo a su grupo hacia lo que sus escáneres le indicaron que era el puente, pero los pasillos parecían serpentear de maneras que no coincidían con los planos de la nave que habían estudiado. Tras varios minutos de caminata, se encontraron en lo que parecía un callejón sin salida con una escotilla de mantenimiento en el suelo. El otro grupo de guerreros zapirianos se dirigió a las bodegas de carga, esperando encontrar a la tripulación de la nave escondida entre los contenedores de suministros y equipo. En cambio, entraron en un pasillo que de repente se oscureció mucho más a medida que las luces se apagaban una a una tras ellos. La oficial de comunicaciones, Karen Bell, estaba sentada en lo que parecía un armario de almacenamiento, pero en realidad se encontraba en una sala de control oculta que la mayoría de las naves de carga tenían para situaciones de emergencia. Desde allí, podía controlar las luces, las puertas, el soporte vital y las comunicaciones internas de todo el Denver. Estaba observando a los grupos de abordaje alienígenas por las cámaras de seguridad e informando de sus posiciones a la tripulación humana. El grupo 1 se acerca a la sección 7, susurró en su comunicador. El grupo 2 está en el pasillo principal de carga. Se están separando tal como esperábamos. Lisa Hayes estaba agachada en un hueco de mantenimiento sobre el pasillo por donde caminaba el segundo grupo de zapirianos. Podía oír sus pesadas botas sobre las placas metálicas de la cubierta bajo ella. A través de una pequeña abertura, podía ver las brillantes viseras rojas de sus cascos en la oscuridad. Los alienígenas hablaban entre sí en su propio idioma. Pero Lisa había aprendido suficiente zapirano durante su servicio militar como para entender algo de lo que decían. Estaban confundidos con la disposición de la nave y se preguntaban por qué aún no habían encontrado a ningún humano. Uno de los guerreros zapirianos se detuvo y levantó su rifle de plasma, presintiendo que algo andaba mal. Su audición mejorada captó un sonido muy suave que podría haber sido una respiración proveniente de algún lugar por encima de ellos. Empezó a mirar hacia el techo. Fue entonces cuando Lisa Hayes decidió que era hora de que los zapirianos aprendieran su primera lección sobre por qué atacar naves humanas era una pésima idea. El guerrero zapiriano miraba al techo cuando Lisa Hayes se dejó caer tras él como un fantasma.
Su entrenamiento militar entró en acción cuando le rodeó el cuello con el brazo y le presionó justo en el punto exacto del cuello. El alienígena se desplomó en 3 segundos sin emitir ningún sonido. Su rifle de plasma cayó al suelo mientras Lisa arrastraba su cuerpo inconsciente hacia un pasillo lateral. Los otros 3 zapirianos de su grupo oyeron el ruido y se dieron la vuelta con las armas preparadas. Pero Lisa ya se había ido, había desaparecido de nuevo en los conductos de mantenimiento que recorrían la nave como vasos sanguíneos. Los alienígenas solo encontraron oscuridad en el eco de su propia respiración en sus cascos. «¿Qué se ha ido?», siseó uno de ellos en su idioma. Algo se llevó a Ket. Empezaron a moverse más rápido por los pasillos, pero ahora miraban por encima del hombro y se sobresaltaban ante cualquier sombra. Así no era como se suponía que debían ser las incursiones. Normalmente, simplemente subían a las naves y encontraban a las tripulaciones apiñadas, implorando clemencia. Mientras tanto, el otro grupo de abordaje, liderado por el subcomandante Kreyak, tenía sus propios problemas. Llevaban 10 minutos recorriendo los pasillos y no habían encontrado a un solo humano, ni siquiera habían llegado al puente. Cada puerta que abrían conducía a otro pasillo vacío o a una sala llena de maquinaria sin ningún propósito aparente. Lo que no sabían era que Steve Cooper los observaba desde el interior de las murallas. El trabajador de mantenimiento se arrastraba por los túneles de servicio, manteniéndose justo por delante del grupo de abordaje alienígena. Cada pocos minutos, abría una válvula o accionaba un interruptor que modificaba ligeramente la disposición de la nave. Un pasillo que había estado abierto se bloqueaba de repente. Estaba bloqueado por un mamparo de emergencia. Una puerta que había estado cerrada se abría repentinamente para revelar un nuevo pasaje. Kreyak se estaba frustrando. Había asaltado cientos de naves y nunca se había perdido en una. Detuvo a sus guerreros e intentó contactar con el otro grupo de abordaje, pero solo obtuvo estática. Los humanos, de alguna manera, habían bloqueado sus comunicaciones. Nos separamos. Decidió, Borin Excel, vayan por allí. Dresk y yo continuaremos hacia el puente, encontraremos a los humanos y los llevaremos a la bodega de carga central para interrogarlos. Esto era exactamente lo que la tripulación humana había estado esperando. Era mucho más fácil lidiar con 2 alienígenas que con 4. Tony Rodríguez estaba agazapado en un almacén, observando por una rendija de la puerta cómo 2 guerreros zapiranos pasaban junto a su escondite. Esperó hasta que estuvieron 3 pasos más allá de él. Entonces activó una de las pequeñas cargas explosivas que Danny Walsh había preparado con equipo de minería. La explosión no fue lo suficientemente grande como para romper el casco de la nave, pero fue lo suficientemente fuerte como para oírse en todo el Denver. Más importante aún, envió un mensaje a todos los humanos a bordo: la caza había comenzado oficialmente. El comandante Bexitar escuchó la explosión desde su nave de guerra e intentó contactar con sus grupos de abordaje. Solo obtuvo silencio. Empezaba a sentir un atisbo de preocupación, pero lo dejó de lado. Sus guerreros eran los mejores del sector. Unos pocos humanos asustados no podrían causarles ningún problema real. Dentro del Denver, los zafirianos estaban descubriendo lo errónea que era esa suposición. Los 2 guerreros que habían pasado junto al escondite de Tony estaban ahora inconscientes en la cubierta. Uno tenía un brazo roto por la explosión y ambos habían quedado inconscientes por la onda expansiva. Tony los arrastró rápidamente a su almacén y los ató con correas de carga. En otra parte de la nave, Amy Foster estaba poniendo en práctica sus conocimientos sobre sistemas de manejo de carga. Había reprogramado uno de los robots de carga pesada para que respondiera a los sensores de movimiento cuando un guerrero zapiriano abrió la puerta de la bodega de carga 3. El robot se activó y lanzó un contenedor de 2 toneladas directamente hacia su cabeza. Los escudos del alienígena absorbieron la mayor parte del impacto, pero la fuerza fue suficiente para lanzarlo al otro lado de la habitación y estrellarlo contra una pared con tanta fuerza que le rompió el casco. Frank Miller estaba teniendo su propio éxito en la cocina. Había preparado una mezcla de lo que parecía una espuma de limpieza inofensiva, pero en realidad era una combinación de productos químicos de cocina que producía un gas que dificultaba mucho la respiración. Cuando 2 zapiranos entraron en sus dominios buscando prisioneros, se encontraron tosiendo y jadeando mientras sus filtros de aire intentaban lidiar con el arma química improvisada de Frank. El cocinero emergió de detrás de su mostrador de preparación con un gran cuchillo de cocina en una mano y una olla de agua hirviendo en la otra. Los alienígenas alzaron sus rifles de plasma, pero tenían la visión borrosa por las lágrimas y apenas podían mantenerse erguidos. Frank arrojó el agua hirviendo al casco y la visera del guerrero más cercano, agrietándolos y llenando su armadura de vapor. Paul Jensen, el médico,
adoptó un enfoque diferente. Había instalado lo que parecía una estación médica de emergencia en una de las áreas comunes de la nave. Cuando un guerrero ceiriano herido entró buscando ayuda, Paul estaba listo con un inyector médico lleno de un potente anestésico. El alienígena esperaba tratamiento para sus heridas, y en cambio, recibió una dosis de medicamento que lo sumió en un sueño profundo en segundos. Para entonces, el subcomandante Kreyak comenzaba a darse cuenta de que algo andaba muy mal. Había perdido contacto con más de la mitad de su grupo de abordaje, y la nave parecía estar contraatacando de formas que no deberían haber sido posibles. Se suponía que las naves de carga eran blancos fáciles con tripulaciones asustadas que se rindieron de inmediato. Intentó de nuevo contactar con el comandante Bexar en su nave, pero las comunicaciones seguían bloqueadas. Lo que no sabía era que Robert Kim estaba usando el conjunto de sensores Denver para generar interferencias que bloqueaban todas las frecuencias militares zapirianas, dejando las comunicaciones humanas completamente despejadas. Karen Bell coordinaba toda la operación desde su sala de control oculta. Podía ver cada pasillo y habitación de la nave a través de las cámaras de seguridad, y dirigía a la tripulación humana como un general al mando de tropas en batalla. Su voz era tranquila y profesional mientras informaba a todos sobre las posiciones y movimientos del enemigo. «Lisa, 2 alienígenas más se dirigen hacia tu posición», susurró a su tranquila unidad. «Esteve, ¿puedes sellar el mamparo 7 para cortarles la retirada? Danny, necesito que apagues las luces de la sección 12». Los zapirianos se encontraron luchando contra un enemigo que no podían ver ni predecir. Cada rincón podía esconder una trampa. Cada habitación podía contener a un humano con armas improvisadas. La nave misma parecía estar viva y hostil, cambiando su disposición para confundirlos y separarlos. Kelak se dio cuenta de que había cometido un terrible error. ¡Error! Estos no eran los comerciantes indefensos que su especie había aterrorizado durante años. Eran algo mucho más peligroso, y cazaban a sus guerreros como animales. El subcomandante Kreyak se había reducido a un solo guerrero, un joven luchador llamado Dreske, que nunca había participado en una incursión hasta hoy. Se escondían en lo que parecía ser un armario de suministros, intentando averiguar qué había sucedido con el resto de sus grupos de abordaje. La pantalla del casco de Kelak mostraba que 8 de sus 12 guerreros ya no respondían a los intentos de comunicación. El experimentado oficial ceeriano había asaltado naves de docenas de especies diferentes en los últimos 10 años. Había luchado contra cruceros de batalla Centuri y flotas mercantes del Tanas. Había abordado transatlánticos, rigelianos y cargueros beaganos. Nunca antes se había encontrado con algo parecido a lo que estos humanos le estaban haciendo a sus fuerzas. El subcomandante Dreske susurró, con la voz temblorosa por el miedo. «¿Qué son estas criaturas? Luchan como demonios». Krell no respondió porque escuchaba sonidos que provenían de las paredes que los rodeaban. Los pasos se movían en patrones que sugerían que los humanos coordinaban sus movimientos. Ruidos mecánicos ocasionales indicaban que seguían modificando la disposición interna de la nave para confundir y atrapar a los zapirianos restantes. Afuera, en el espacio, el comandante Ptar estaba cada vez más preocupado por sus grupos de abordaje. Habían pasado 30 minutos desde que entraron en la nave de carga humana, y solo había oído una breve explosión seguida de un silencio absoluto. Sus intentos de comunicación estaban siendo bloqueados por algún tipo de interferencia que sus oficiales técnicos no podían identificar ni superar. «Quizás deberíamos simplemente destruir la nave», sugirió su oficial de armas. «Podemos rescatar lo que queramos de los restos». Bexar consideró esta opción, pero la rechazó. Los informes de inteligencia indicaban que las naves de carga humanas transportaban tecnología valiosa y materiales raros que serían destruidos por el fuego de las armas. Además, admitir que 12 de sus mejores guerreros no podían con 18 mercaderes humanos sería vergonzoso para su reputación como exitoso comandante pirata. Lo que Bexar no sabía era que la ayuda ya estaba en camino para el Denver. La transmisión de emergencia que el capitán Hake Morrison había enviado fue captada por una nave de patrulla humana que realizaba ejercicios de entrenamiento a 2 sistemas estelares de distancia. El HSS Texas no era una simple nave de patrulla, sino un crucero pesado con suficiente potencia de fuego para arrasar una pequeña ciudad. La capitana Linda Barnes comandaba el Texas y su tripulación de 400 experimentados navales. Llevaba 22 años en la Armada Espacial de la Tierra y había luchado en 3 guerras importantes contra especies alienígenas hostiles. Cuando su oficial de comunicaciones captó la señal de socorro del Denver, ordenó inmediatamente a su nave que saltara al hiperespacio y se dirigiera al sector Kepler a máxima velocidad. La capitana informó a su oficial táctico, el comandante Ryan Phillips.
Estamos detectando 3 incursores zapirianos en sensores de largo alcance. Mantienen su posición alrededor de lo que parece ser una nave de carga humana. La capitana Barnes estudió las lecturas de los sensores y la pantalla táctica. Las 3 naves de guerra alienígenas estaban dispuestas en una formación pirata estándar, diseñada para evitar que su objetivo escapara. Sus armas estaban alimentadas, pero no apuntaban activamente a la nave de carga, lo que sugería que estaban esperando algo. «¿Es hora de interceptar?», le preguntó a su navegante. 4 minutos a la velocidad actual, la capitana Barnes se comunicó con su oficial de armas, Elena Rodríguez. «Carguen todos los tubos de torpedos con ojivas perforantes, carguen los cañones de riel principales y prepárense para el combate. Los vamos a atacar con fuerza y rapidez antes de que sepan que venimos». El Texas salió del hiperespacio al borde del campo de asteroides donde esperaban las naves zapirianas. La capitana Barnes había calculado su llegada a la perfección para usar los asteroides como cobertura mientras se acercaban a las naves enemigas. Los sistemas de sigilo del crucero humano lo hicieron casi invisible para la mayoría de los sensores hasta que fue demasiado tarde para que los objetivos reaccionaran. El comandante Ryan Phillips había pasado el salto hiperespacial analizando la formación enemiga e identificando los mejores vectores de ataque. La nave líder era la más grande y la más fuertemente armada, pero también estaba posicionada donde no podía maniobrar rápidamente para apoyar a las otras 2 naves si eran atacadas. «Apunten primero a la nave que viene detrás», ordenó el capitán Barnes. «Disparen torpedos a toda velocidad, luego sigan con fuego de cañones de riel. Quiero que esa nave esté inutilizada antes de que puedan devolver el fuego». La primera salva del Texas fue devastadora. 6 torpedos perforantes impactaron en el asaltante zapirano que venía detrás antes de que sus escudos pudieran activarse por completo. El casco de la nave alienígena se agrietó en 3 puntos, expulsando atmósfera y escombros al espacio. Los sistemas de emergencia intentaron sellar las brechas, pero los proyectiles de cañones de riel que siguieron atravesaron el compartimento del reactor de la nave y pusieron fin al combate antes de que pudiera comenzar. Comandante. Bexistar observó conmocionado cómo una de sus naves de escolta era destruida en menos de 10 segundos. Sus sensores emitían advertencias a gritos sobre la nave de guerra humana que había aparecido de la nada. La pantalla táctica mostraba señales de armas mucho más avanzadas que cualquier información de su inteligencia. Informes sobre capacidades militares humanas. «Todas las naves atacan patrón 7. Ordenó a sus naves restantes, concentren el fuego en ese crucero antes de que pueda volver a enfrentarnos». Pero el Texas ya se dirigía a su siguiente objetivo. El capitán Barnes ya había luchado contra piratas cepirianos y conocía sus tácticas habituales. Las naves alienígenas eran rápidas y maniobrables, pero dependían de ataques relámpago en lugar de batallas prolongadas con oponentes fuertemente armados. Elena Rodríguez apuntó al segundo asaltante zapiriano con las armas principales del Texas. Los cañones de riel del crucero humano disparaban proyectiles sólidos a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Al impactar los escudos de la nave alienígena, la liberación de energía era visible como un destello brillante, visible a varios minutos luz de distancia. La nave zapiriana intentó devolver el fuego con sus cañones de plasma, pero el Texas ya estaba cambiando de rumbo y velocidad de forma que dificultaba enormemente la localización del objetivo. El comandante Phillips se coordinó con los timoneles de la nave para ejecutar maniobras evasivas, manteniendo posiciones de disparo óptimas. Dentro del Denver, los tripulantes humanos restantes podían ver la batalla a través de sus visores y cámaras externas. El capitán Jake Morrison sintió un gran alivio al observar cómo el Texas desmantelaba sistemáticamente la flota pirata que había amenazado su nave y su tripulación. «Karen», le dijo a su oficial de comunicaciones, «envía un mensaje al capitán Barnes. Dile que aún tenemos grupos de abordaje zapiranos en nuestra nave y solicitamos ayuda con el manejo de los prisioneros». El curso de la batalla había cambiado por completo. Lo que había comenzado como una simple incursión pirata a un carguero indefenso se estaba convirtiendo en un desastre para el comandante Bexar y su flota. Los humanos no solo contraatacaban, sino que estaban ganando. El segundo asaltante ceeriano explotó en una lluvia de metal y plasma cuando los proyectiles del cañón de riel del Texas atravesaron su casco. El comandante Bexitar observó cómo su nave de escolta moría y se dio cuenta de que toda su flota estaba a punto de ser destruida por una sola nave de guerra humana. La pantalla táctica mostraba niveles de potencia de armamento que superaban cualquier información en sus archivos de inteligencia sobre tecnología militar humana. «Toda la potencia a los motores», ordenó a sus timoneles. «Nos vamos ya». Pero la capitana Linda Barnes llevaba demasiados años luchando contra piratas como para dejar escapar a ninguno.
El Texas se movió para interceptar la nave insignia de Bexitar antes de que pudiera alcanzar la velocidad suficiente para saltar al hiperespacio. Los motores del crucero humano eran más potentes que los de las naves zapirianas, y sus sistemas de navegación eran mucho más avanzados. El comandante Ryan Phillips coordinó la persecución con una precisión letal. «Apunten a sus compartimentos de motores», le dijo a la oficial de armas Elena Rodríguez. «Desactívenlos, pero no destruyan la nave por completo. Queremos prisioneros para interrogarlos». La siguiente salva del Texas fue cuidadosamente dirigida, no a matar. Los proyectiles del gremio atravesaron los soportes de los motores y los sistemas de acoplamiento de potencia de la nave insignia zapirana. La nave alienígena se desvió hacia un lado al fallar sus motores principales, dejándola a la deriva, indefensa, en el espacio, con solo los propulsores de maniobra funcionando. Bexar se encontró atrapado en una nave sin energía, con un crucero humano acercándose para el ataque final. Sus armas estaban desconectadas, sus escudos fallaban y sus sistemas de comunicación estaban bloqueados por una tecnología que parecía décadas adelantada a lo que los zapiranos esperaban de esta especie. «Preparen las cápsulas de escape», les dijo a la tripulación del puente. «Abandonen la nave y dispersos. Quizás alguno sobreviva para informar lo que pasó aquí». Dentro del Denver, el subcomandante Krell Jack y su último guerrero seguían escondidos en el armario de suministros cuando la voz del capitán Jake Morrison llegó por el sistema de comunicación de la nave. Pero este no era el nervioso capitán mercante que parecía tan asustado cuando los ceirianos lo contactaron por primera vez. «Atención, grupos de abordaje ceirianos», dijo Jake en un tono tranquilo y profesional que revelaba su verdadero pasado como oficial militar retirado. «Su flota ha sido destruida por el espacio terrestre. Crucero de la Armada, Texas. Ahora son prisioneros de guerra. Pueden rendirse pacíficamente y ser tratados según la ley militar humana, o pueden seguir escondidos y ser perseguidos por soldados profesionales que son mucho mejores en esto que mi tripulación». La pantalla del casco de Jack confirmó lo que el capitán humano le decía. Las 3 naves de su flota de asalto eran ahora solo escombros y radiación flotando en el espacio alrededor del carguero. El líder del grupo de abordaje se dio cuenta de que él y sus pocos guerreros supervivientes estaban completamente atrapados sin esperanza de rescate ni escape. «¿Qué hacemos, subcomandante?», susurró Dresque. Antes de que Jack pudiera responder, la puerta de su escondite se abrió. Arrancado de sus bisagras por una herramienta de corte mecánica. De pie en la puerta estaba Steve Cooper, el trabajador de mantenimiento. Pero ya no estaba solo. Detrás de él había 3 humanos con armadura de combate militar completa y armas que parecían mucho más peligrosas que cualquier cosa que una simple nave de carga pudiera llevar. «Marines espaciales de la Tierra», anunció el soldado que encabezaba la lista. «Están rodeados y superados en armamento. Suelten sus armas y ríndanse o haremos esto por las malas». Los marines habían llegado en una lanzadera desde el Texas minutos después de que el capitán Barnes terminara de destruir la flota zapiriana. Eran profesionales entrenados, especializados en abordajes y manejo de prisioneros. Comparados con lo que la tripulación del Denver había estado haciendo con armas improvisadas y tácticas improvisadas, los marines eran como cirujanos con cuchillos muy afilados. Kreyak miró a su joven guerrero y luego a los humanos que habían destruido sistemáticamente todo lo que creía saber sobre esta especie. Soltó su rifle de plasma y levantó las 4 manos en señal de rendición. «Nos rendimos», dijo en inglés. «Reclamamos los derechos de los prisioneros bajo las convenciones de guerra galáctica». El sargento de la Marina sonrió con tristeza. «Recibirán un trato justo», prometió. «Más justo que el que les han dado a las tripulaciones de las naves que han asaltado a lo largo de los años». Por todo el Denver, los guerreros ceerianos restantes estaban siendo acorralados por soldados humanos mucho mejor equipados y entrenados que la tripulación mercante. Algunos alienígenas fueron encontrados inconscientes por diversas armas improvisadas. Otros fueron descubiertos atados en almacenes o atrapados tras mamparos de emergencia. Algunos habían sufrido heridas por las ingeniosas trampas que la tripulación de la nave de carga había construido con equipo de minería y suministros de cocina. El comandante Bexar se encontraba en una cápsula de escape, emitiendo señales de rendición mientras observaba los restos de su flota pasar a la deriva frente a su ventana. El crucero humano se movió junto a su diminuta nave y activó un rayo tractor para arrastrarlo hacia su muelle de atraque. Pasaría el resto de su vida en un centro de detención para humanos, pero al menos estaría vivo para contarles a los demás piratas lo que le había sucedido a su flota de asalto. El capitán Barnes abrió un canal de comunicación con el Denver. «Capitán Morrison, le habla el capitán Barnes del Texas». «¿Están usted y su tripulación bien?».
Jake Morrison apareció en su pantalla y pudo ver el alivio en sus ojos. Estamos bien, capitán. 3 heridos, pero nada grave. Sus marines están procesando a los prisioneros. Excelente trabajo, dijo el capitán Barnes con genuino respeto. Las acciones de su tripulación convirtieron lo que debería haber sido una masacre en una victoria. Los informes tácticos de este enfrentamiento se estudiarán en la Academia Naval durante años. La historia del Denver y el Texas se extendió por el espacio humano en cuestión de días. Todos los capitanes mercantes, transportistas y mercantes se enteraron de cómo 18 civiles habían convertido su nave en una trampa mortal para piratas alienígenas. La historia crecía con cada relato, pero el mensaje principal seguía siendo el mismo. Los supervivientes zapirianos fueron interrogados por oficiales de inteligencia humanos que querían saberlo todo sobre las operaciones piratas en este sector del espacio. La información que proporcionaron condujo a incursiones en bases piratas y depósitos de suministros por toda la región. En 6 meses, la piratería zapiriana en el sector Kepler había sido completamente eliminada. Pero el resultado más importante fue la advertencia que se extendió por las redes criminales de la galaxia. El mensaje era simple y claro. Atacar naves humanas ya no era cuestión de abrumar a civiles indefensos. Incluso las tripulaciones mercantes estaban entrenadas, preparadas y eran capaces de convertir sus naves en armas. Las fuerzas militares humanas responderían a los ataques contra su gente con una fuerza abrumadora y una determinación absoluta. Los piratas de la galaxia aprendieron una lección ese día que muchos de ellos no vivieron lo suficiente para comprender plenamente. Los humanos podían parecer pacíficos y civilizados en la superficie, pero bajo esa apariencia tranquila se escondía una especie que había estado perfeccionando el arte de la guerra durante miles de años. No se limitaban a defenderse cuando eran atacados. Persiguieron a todos los responsables y se aseguraron de que la amenaza nunca regresara.